El tema que se abordará en este video serán las particiones de tablas. Para empezar, es necesario conocer qué es una partición dentro del concepto de base de datos. Una partición es una división de una base de datos lógica o sus elementos constituyentes en partes independientes. Nosotros presentaremos ejemplos de particiones de tablas de tipo rango en dos plataformas diferentes, PostgreSQL y Oracle. La partición de rango nos permite especificar los rangos en los cuales se va a almacenar. Normalmente se va a utilizar mediante fechas. Un ejemplo que podemos poner es almacenar los datos por año, mes o por una fecha específica. En la primera parte del código vamos a crear una tabla que vamos a llamar Ranking Range, en la cual vamos a colocar sus respectivos atributos, como son su rango, su fecha, su región, etc. Ahora, adjuntado a la tabla, vamos a poner el comando partition by range, que es esta parte, y dentro de estos paréntesis vamos a poner la variable de la fecha, que en este caso es stream date. Mediante este vamos a hacer las particiones, o sea, mediante fechas. Los siguientes tres comandos vamos a crear las tablas de las particiones para 2019, 2020 y predeterminados para los valores anteriores. El comando partition of es el cual nos va a indicar de qué tabla se va a particionar, que en este caso va a ser ranking range. Después, con el comando for values from, que es este, nos indica el rango que va a tener la tabla, que en este caso va a ser por año, como es de 1 de enero de 2019 a 1 de enero de 2020, y así sucesivamente. Ahora, una vez ejecutada toda esta lista de código, nos va a crear las tablas, como podemos ver en el lado izquierdo. Aquí está Rank 19, 2019, Rank 2020 y Ranking Range y Ranking Max. Cada una de estas tablas creada con sus respectivas restricciones y con sus respectivos atributos. Particionado de tablas en Oracle. Básicamente, el particionado se realiza utilizando una clave de particionado que determina en qué partición de las existentes en la tabla van a residir los datos que se insertan. Este tipo de particionamiento es mejor cuando se tienen datos que tienen rangos lógicos, por ejemplo, mes del año o un valor numérico. En nuestro caso nos enfocamos en el de rango, donde con estas tablas evitamos recorrer las particiones donde no puede haber valores que coincidan con lo que estamos buscando, accediendo a las particiones individuales como si fueran tablas. Ahora pasaremos al ejemplo. Primeramente vamos a crear una tabla, que en nuestro caso se llama Sales, que contiene los atributos de Production ID. Lo importante para utilizarlo en el rango va a ser el Time ID. Principalmente vamos a adjuntar el comando partition by rank. La estructura para poder crear la partición es la columna, la partición a realizar para este ejemplo, que será la partición referente al tiempo. Por eso tenemos time ID aquí. Consecutivo de este, vamos a abrir paréntesis y empezar a crear las particiones. La partición 1, primero vamos a poner partition, después el nombre que va a tener esa partición. Después tenemos los valores inferiores, es decir, este pequeño comando, values less than, donde vamos a tomar los valores que estén inferiores a los datos que pondremos en esta parte. En nuestro caso, al utilizar atributo tipo toDate, lo vamos a escribir de esta manera. Y después escribimos los sentencias como lo queremos tener. En nuestro caso, la primera partición va a ser el 1 de abril de 2006 y anidado a esto vamos a escribir su estructura de la fecha, así con cada una de las particiones. A una lo pusimos el 1 de julio, en sí es por cada trimestre. Y pues cada uno tiene su nombre, Q1, Q3. En nuestro caso ya añadimos algunos datos para poder observar mejor cada una de las particiones. Y la forma para poder mostrar tablas que se hicieron las particiones es la siguiente. El común select asterisco from. Ocupamos aquí el nombre de la tabla, que en nuestro caso es sales, como se dijo anteriormente, y la palabra partition. Y entre paréntesis vamos a escribir el nombre de la partición que escribimos, es decir, en la partición de rango. Y así para cada una de estas. Al correr lo que nos sale son las siguientes tablitas, que están asignadas por la fecha en que decidimos particionarlas. Como podemos observar acá, primero tenemos lo que es el segundo rango, que es hasta el 1 de julio, que si se dan cuenta solo hasta el 5 de abril y el 20 de abril. El primer rango, que es hasta el 1 de abril,
y el último rango, que es hasta el 1 de enero del 2007. En conclusión, las particiones por tablas proporcionan potencialmente una mejora en el rendimiento, haciendo posible que las operaciones de lectura y escritura sean distribuidas sobre múltiples dispositivos de datos, que mejoran el rendimiento cuando el servidor está configurado para realizar procesamientos muy complejos.